Bendecidos con toda bendición en esta mañana. Les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias a Dios por que Él me da el tiempo disponible para estar con ustedes y compartir esta divina palabra, para estar siempre a su lado, meditando en la Sagrada Escritura. Como yo siempre les he dicho, yo soy el Enoch, pero yo predico la palabra conforme está escrita en la gracia, que está plasmada en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y siempre yo les he dicho, el apóstol Pablo fue escogido para llevar el evangelio a los gentiles, que eso voy a estar refiriéndome en esta mañana. Y quiero leer en el capítulo 3 de Primera de Corintios, desde el verso 9 en adelante. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire conforme sobre edifica. Aquí dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Eso fue verdad, hermanos, o sea, nadie se daba cuenta de estas cosas, y yo siempre le vengo hablando a la gente y le digo sobre el evangelio de la gracia o el evangelio para los gentiles, porque ese pueblo privilegiado somos nosotros. Y por eso es lo que el apóstol Pablo dice. Por ejemplo, los corintios ya eran gentiles, los romanos eran gentiles, los efesios, los de Tesalónica, los de Galacia, todos esos lugares ya fueron pueblo gentil, que Dios lo escogió al apóstol Pablo. Y lo quiero repetir otra vez para que quede bien claro. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como el perito arquitecto, yo puse el fundamento, y otro edifica encima. Otro. ¿Cuál es el otro? Ese es Jesucristo. Yo quiero hablarles en esta mañana, el tema va a ser la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cuál es el Hijo del Hombre? No sé si lo tengo por aquí a mano, pero hasta la venida de Cristo, hermanos, no va a ser como el hombre pensaba anteriormente, porque los ángeles se pusieron y dijeron, conforme lo habéis visto ir, así vendrá. Pero hay que entenderle la palabra, dice conforme lo habéis visto ir. Mire, aquí en la segunda de Corintios, en el capítulo 6, verso 16, mire cómo dice: y que ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial, o el parte del creyente o el incrédulo? ¿Y qué concuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como está escrito: habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán su pueblo, y yo seré su Dios. Dice, ellos me serán su pueblo. Entonces miren, hermanos, regresamos al capítulo 5, el verso 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún a Cristo conocemos la carne, aún así a Cristo no lo conoceremos ya según la carne. Voy a leerles de nuevo para que quede bien claro esto. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y así a Cristo conocimos según la carne, y ya no lo conoceremos así. Por eso yo les dije que el tema era Jesucristo hombre. Y quiero hablarles un poquito de José Luis de Jesús Miranda. Él vino, y yo lo creo así, él vino como el Hijo del Hombre, porque él vino a aclarar el evangelio de la gracia. Ningún otro lo vino a aclarar el evangelio. Por eso dice, yo les había leído en el capítulo 3, desde el verso 9 en adelante,
que el apóstol Pablo dice, conforme a la gracia que me había sido dada o encomendada, yo soy el perito arquitecto y es otro el que pone el fundamento. Ese es Jesucristo, claro. Entonces, porque el apóstol Pablo, ustedes saben muy bien que él fue escogido para los gentiles. Entonces, miren cómo van cambiando las cosas. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 10 de Romanos y vemos un verso donde dice la palabra que el capítulo 10, verso 11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Por su transgresión, porque dice que el pueblo de Israel no obedeció a Dios, por eso es lo que Dios envió el evangelio para los gentiles. Si no, nosotros ya hubiéramos o ya hubiera sido el tiempo, pero no fue esa la ocasión. Dios siempre él vio las cosas para poderlos mandar el evangelio a nosotros, lo que yo siempre les vengo hablando aquí a ustedes, conforme la palabra de Dios. Dice que los de Israel no pecaron o no tropezaron. Lo voy a leer de nuevo. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación aquí a nosotros. Nosotros somos los gentiles. Y sigue diciendo la palabra, por ejemplo, aquí en el capítulo 15 nos explica algo tan maravilloso. Lo voy a leer desde el verso 9, capítulo 15 de Romanos. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo otra vez. Miren lo que viene diciendo, y varias veces lo repite a los gentiles. Yo una vez les hablaba a unos evangélicos y ellos han estado creído que los gentiles son los que todavía no conocen la palabra de Dios y que ellos ya no son. No es. Nosotros somos los gentiles. Y es por eso que hay esa confusión del pueblo cristiano, de las iglesias evangélicas, que ellos recibieron un evangelio, pero un evangelio mezclado, le metían ley y gracia, y no. Lo que yo dije ayer en un mensaje, el evangelio de Dios es puro, y lo puro no se lo puede mezclar. El evangelio de Pablo es puro, y ya les voy a seguir confesando aquí, como dice la escritura, cómo va a venir el Hijo del Hombre, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo, no conforme a otro, porque hay muchos evangelios y muchos han extorsionado la palabra de Dios. Pero dice, cualesquiera que no traiga este evangelio, no le digas bienvenido, es anatema. La palabra anatema quiere decir es maldito. Eso es lo que se refería el apóstol Pablo, pero él mejor metió esta palabra que quiere decir lo mismo, pero es menos entendible. La gente cuando oye hablar de anatema no sabe pues qué quiere decir, pero cuando ya sabe el significado, sabe que quiere decir maldito. O también dijo el apóstol Pablo, el que está atrás de la ley está bajo maldición. Entonces, por ahí vamos conociendo, hermanos, y aquí la palabra nos va testificando y dice el verso 11, otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí hay una palabrita que dice la raíz de Isaí. Era obvio, hermanos, que tenía que venir un descendiente mismo de la raíz de Isaí, o del tronco de Isaí. Es por eso que el Hijo del Hombre viene como José Luis de Jesús Miranda. ¿Por qué dice José o Luis? ¿Qué quiere decir? Luis quiere decir luz. Y cuando dice de Jesús, ustedes no sabían esto, pero Jesús, él tuvo 2 hijos, y eso no está escrito en la Biblia. Los católicos o la iglesia en ese tiempo, los romanos le quitaron todas estas partes porque ellos fueron enemigos de Jesús. Ellos fueron los que lo crucificaron y los que lo mataron, los que le traspasaron el costado. Entonces ellos no contaban de que Jesús tuvo 2 hijos. ¿Ya? Y de ahí viene esa descendencia para acá, porque ustedes saben cuando hubo el descubrimiento del continente americano y vinieron los españoles y después siguieron viniendo y ahí venía esa racita de Jesús. Por eso dice, se levanta la raíz de Isaí. Lo que dice en Isaías, el tronco de Isaí. Lo voy a leer de nuevo para que quede bien claro. Dice, estará la raíz de Isaí, y él que se levantará a regir los gentiles. Yo les había comenzado leyendo allá en 1 Corintios, el capítulo 3, versos 9 y 10, donde el apóstol Pablo dice, yo soy el perito arquitecto, yo soy el que pongo el fundamento, pero es otro el que edifica encima. Y él mismo termina diciendo, la gracia que me ha sido encomendada. Esa fue la gracia que fue encomendada. Entonces, miren cómo habla aquí las cosas bien claras. Y ese es cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo, él mismo confiesa en el capítulo 16, verso 25, dice que cuando viene Cristo, cuando venga Cristo, él va a juzgar al mundo conforme a mi evangelio. Aquí está. Romanos 16, el verso 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que me ha sido mantenido, dice, ha sido mantenido en oculto desde tiempos eternos. Entonces dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Y si leemos en el capítulo 2 de Romanos, el verso 16, dice casi algo similar, pero es diferente. Mire cómo dice, y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tiene que ser conforme al evangelio del apóstol Pablo, porque si no es conforme a ese evangelio, yo siempre, y un día, por eso les digo, un día un hermano evangélico me dice, ¿y cómo descubrió usted esto? Que no es lo mismo el apóstol Pablo con los otros apóstoles. No, es que esa es la gracia que Dios le da al hombre, el poder entender, porque si tiene el velo de Moisés, no va a poder entender. Ese es el velo que está escrito también. Gálatas 1:7, el apóstol Pablo dice clarito, no que haya otro evangelio, o que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si uno de vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, y si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo repite 2 veces el apóstol Pablo y dice, sea anatema. Lo que yo dije, sea maldito.
No puede haber otro evangelio. Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Él habla las cosas claras y las explica para nosotros llegar a saber. Y en el capítulo 2 de Gálatas mismo, desde el verso, voy a leer desde el verso 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieran, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a judaizar a los gentiles? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, nosotros, yo le explico a la gente, y yo le explico a todos los que me están escuchando, o nuestros parientes, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, vecinos, lo que sea, que el evangelio de Pablo, que fue encomendado para los gentiles, eso somos nosotros. Recíbalo con toda confianza. No se aparte de ellos, porque ese es el evangelio que Dios ha prometido desde el tiempo de Isaías, que iba a venir ese evangelio, hermanos. Entonces, yo les saludo otra vez más y le doy gracias a Dios por haber estado con ustedes y haber compartido esta parte, estos textos de la Biblia que hablan y aprueban que nosotros somos los gentiles y que recibimos el evangelio de la gracia, el evangelio del apóstol Pablo, que está constituido en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Muy buenos días, bendecidos. Permiso.